Durante 7 años cuidé a mi suegra Carmen en nuestra casa en Valencia. Al principio pensé que sería temporal, quizás unos meses mientras se recuperaba de su derrame cerebral, pero los meses se convirtieron en años y mi vida se transformó por completo. Carmen había sido una mujer fuerte, profesora de matemáticas en un instituto por más de 30 años, pero ahora dependía de mí para casi todo. Su parálisis parcial le permitía mover su brazo izquierdo con dificultad, y aunque su mente seguía tan brillante como siempre, su cuerpo la había traicionado. Las mañanas seguían una rutina que conocía de memoria. Me levantaba a las 6, preparaba el desayuno y luego iba a su habitación. «Buenos días, Carmen, ¿has dormido bien?», le preguntaba mientras abría las cortinas para dejar entrar la luz mediterránea. A veces me respondía con una sonrisa, otras veces con lágrimas silenciosas. Los días malos eran duros para ambas. La ayudaba a incorporarse, a vestirse y a cepillarse el cabello canoso que tanto le gustaba mantener arreglado. «Aún tengo mi dignidad, Lucía», me decía cuando insistía en ponerse un poco de colorete, incluso en días cuando no esperábamos visitas. Mi marido, Javier, el único hijo de Carmen, trabajaba como ingeniero en una empresa que lo mantenía viajando constantemente. Al principio intentó estar más presente, pero con el tiempo, los viajes se volvieron más largos y frecuentes. Yo entendía que verla así le resultaba doloroso, pero no podía evitar sentir cierto resentimiento cuando pasaban semanas sin que llamara o visitara. Las hermanas de Javier, Pilar y Marisol, vivían en Madrid y Barcelona respectivamente, y sus visitas eran tan escasas como las llamadas de mi marido. Con el tiempo, Carmen y yo desarrollamos una relación que nunca hubiera imaginado. Las tardes las pasábamos en el pequeño patio de la casa, bajo el limonero que tanto amaba. Allí me contaba historias de su juventud, de cómo conoció a su marido en una verbena de San Juan, de los primeros años como maestra en un pequeño pueblo de Murcia, y de cómo había luchado para que sus 3 hijos pudieran estudiar. Eran otros tiempos, Lucía. Las mujeres teníamos que pelear el doble para conseguir la mitad, me decía con una mezcla de orgullo y resignación. La carga emocional era inmensa. Había días en que me preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si la estaba cuidando como merecía. Las noches eran especialmente duras, cuando los dolores la asaltaban y no había medicina que pudiera aliviarla completamente. Me sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano hasta que lograba conciliar el sueño. En esos momentos de silencio y oscuridad, reflexionaba sobre mi propia vida, sobre los sueños que había dejado a un lado mientras dedicaba mi tiempo a cuidarla. Nunca me arrepentí de mi decisión, pero a veces el cansancio y la soledad me abrumaban. Mi trabajo como traductora freelance me permitía estar en casa, pero cada vez tenía menos tiempo para los proyectos. Los amigos llamaban con menos frecuencia, las salidas se volvieron raras y, sin darme cuenta, mi mundo se había reducido a las paredes de nuestra casa y a las necesidades de Carmen. Javier y yo nos distanciamos gradualmente. Cuando venía a casa, las conversaciones giraban en torno a su madre, sus medicinas, sus citas médicas. Raramente hablábamos de nosotros, de nuestros planes, de nuestros sueños. A veces lo sorprendía mirándome como si no me reconociera, como si la mujer con quien se había casado hubiera desaparecido. Tal vez tenía razón. Yo también me sentía irreconocible a veces. A pesar de todo, encontré belleza en nuestra rutina diaria. Aprendí a valorar los pequeños momentos, cuando Carmen sonreía al probar el gazpacho que tanto le gustaba, cuando me apretaba la mano en señal de agradecimiento, o cuando compartíamos el silencio cómplice de 2 personas que se conocen profundamente. Con el tiempo, dejó de ser mi suegra para convertirse en una amiga, en una confidente. El día que recibí la llamada del hospital, estaba preparando su comida favorita, tortilla de patatas con un toque de cebolla, pero poquita, como siempre me recordaba. La habían llevado de urgencia tras sufrir otro derrame, más severo que el anterior. Cuando llegué, el médico me miró con esa expresión que confirma tus peores temores antes de pronunciar palabra alguna. Lo siento, hemos hecho todo lo posible. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco lejano mientras sentía que el suelo se abría bajo mis pies. La ausencia de Carmen dejó un vacío palpable en cada rincón de la casa. El silencio era ensordecedor. No más pedidos de ayuda, no más historias bajo el limonero, no más manos temblorosas buscando las mías. Me sentí perdida en un mar de emociones contradictorias,
el dolor de la pérdida se mezclaba con el alivio de saber que por fin estaba en paz, libre de dolor. Javier volvió para el funeral, al igual que sus hermanas. Los tres parecían extraños ante el féretro de su madre, como actores inseguros que no saben qué papel interpretar. Las lágrimas de Javier parecían genuinas, pero había algo más en su mirada, quizás culpa, quizás arrepentimiento por el tiempo perdido. Pilar y Marisol estuvieron correctas pero distantes, recibiendo las condolencias como si fueran parte de un protocolo que debían seguir. La batalla apenas comenzaba. Al día siguiente del entierro, mientras yo aún intentaba procesar lo sucedido, ellos ya estaban discutiendo sobre la casa, sobre los pocos ahorros que Carmen había dejado, sobre quién se quedaría con qué. La casa que había sido un hogar lleno de amor se estaba convirtiendo en un campo de batalla, y yo, que había dedicado 7 años de mi vida a cuidar de su madre, me sentía como una intrusa en mi propio hogar. Los días que siguieron a la muerte de Carmen fueron un torbellino de emociones y acciones que me dejaron exhausta. Pilar y Marisol llegaron con una frialdad que me sorprendió, a pesar de que ya conocía la distancia que habían mantenido durante la enfermedad de su madre. Comenzaron a empaquetar todo lo que pudieron, como si estuvieran en una carrera para borrar cualquier rastro de la mujer que yo había amado y cuidado. Un martes por la mañana, mientras preparaba café en la cocina, escuché a Pilar en la habitación de Carmen. «Esto debe valer algo», le decía a su hermana mientras sostenía el broche de plata que su madre usaba en ocasiones especiales. «Y mira estos pendientes, son de oro. Mamá siempre fue tacaña con sus cosas». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Tacaña? Carmen había ahorrado toda su vida para darles educación, para que nunca les faltara nada. Javier se mantenía al margen, atrapado entre la lealtad hacia sus hermanas y el respeto hacia mí. A veces notaba cómo me miraba cuando creía que no lo veía, con una mezcla de gratitud y culpa que hacía que mi corazón se encogiera. Una noche, mientras cenábamos en silencio, intenté hablar con él. «Javier, no entiendo por qué tus hermanas tienen tanta prisa por llevarse las cosas de tu madre. Apenas han pasado 2 semanas». Su respuesta fue evasiva. «Ya sabes cómo son. Además, tienen que volver a sus vidas. No todos podemos quedarnos aquí indefinidamente». Sus palabras me dolieron. ¿Quedarse indefinidamente? Como si cuidar a su madre hubiera sido una elección caprichosa por mi parte, como si no hubiera sacrificado mi carrera, mis amistades, parte de nuestro matrimonio. «No me refiero a eso», respondí controlando mi voz. «Hablo de respetar su memoria, de tomarnos tiempo para decidir qué hacer con sus pertenencias. Algunas tienen valor sentimental. Para ti, quizás», intervino Pilar, que había entrado en la cocina sin que nos diéramos cuenta. «Pero nosotros somos sus hijos. Nosotros decidimos». Me quedé sin palabras ante su frialdad. En ese momento entendí que la batalla sería más dura de lo que imaginaba. El viernes, Marisol entró en mi despacho sin llamar. «Necesitamos este espacio para revisar los papeles de mamá», anunció sin más. No me preguntó si podía usar la habitación, simplemente lo dio por hecho. Me encontré recogiendo mis cosas, mis libros, mis traducciones a medio terminar, sintiendo que me expulsaban de mi propio espacio. Cuando salí, escuché cómo cerraba la puerta con llave. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Lloré por Carmen, por la injusticia de su ausencia, pero también por mí, por sentirme tan impotente en una situación que se me escapaba de las manos. Javier dormía a mi lado, o fingía dormir, evitando una conversación que cada vez se hacía más necesaria. El domingo, mientras organizaba la ropa de Carmen para donarla, una tarea que Pilar y Marisol me habían asignado, como si fuera la empleada de la casa, cada prenda traía consigo recuerdos que no estaba preparada para enfrentar. El vestido azul que usó en la boda de Marisol, el chal que le regalé por su último cumpleaños, las zapatillas gastadas que se negaba a tirar porque, aún están perfectamente útiles, Lucía, no seas derrochadora. Fue entre esas prendas cuidadosamente dobladas que encontré una pequeña caja de madera que nunca había visto. Estaba escondida entre los jerseys de invierno, como si Carmen hubiera querido ocultarla. La curiosidad pudo más que el respeto a su privacidad y la abrí. Dentro había un diario, gastado pero bien conservado, y un sobre con mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de Carmen. Mi corazón comenzó a latir con fuerza.
¿Un mensaje para mí? ¿Cuándo lo había escrito? Con manos temblorosas, saqué la carta del sobre. Querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. No sé cuándo llegará ese momento, pero quiero que sepas que los años que has dedicado a cuidarme han sido un regalo que nunca podré agradecerte lo suficiente. Sé que mis hijos no siempre han valorado lo que has hecho por mí, por nuestra familia. La distancia que han mantenido no es solo física, sino emocional, y me duele pensar en cómo te tratarán cuando yo no esté para protegerte. Por eso he tomado algunas decisiones que quizás no les gusten. Hay cosas que debes saber, Lucía, cosas que cambiarán la dinámica de esta familia para siempre. La carta continuaba, pero el sonido de pasos acercándose me alertó. Rápidamente, guardé el diario y la carta en mi bolsillo y seguí doblando la ropa como si nada hubiera pasado. Marisol entró en la habitación con esa expresión de superioridad que tanto me irritaba. ¿Aún no has terminado? Pilar y yo queremos revisar qué se puede vender antes de donar nada. Respiré hondo antes de responder. Casi termino. Solo queda este cajón. Marisol asintió y se marchó, no sin antes echar un vistazo alrededor, como si sospechara que estaba ocultando algo. Y tenía razón. Bajo mi ropa, el diario de Carmen esperaba ser leído, prometiendo revelar secretos que podrían cambiarlo todo. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, me encerré en el baño, el único lugar donde podía tener algo de privacidad. Abrí el diario con reverencia, como quien descubre un tesoro largamente buscado. Las primeras páginas contenían reflexiones sobre su enfermedad, sobre cómo se sentía siendo una carga para su familia. Me dolió leer cómo se culpaba por robarme mi juventud, cuando para mí cuidarla nunca había sido un sacrificio, sino un acto de amor. A medida que avanzaba en la lectura, descubrí aspectos de Carmen que desconocía. Su vida antes de la enfermedad, sus sueños incumplidos, sus miedos. Hablaba de su marido, Antonio, con un amor que trascendía la muerte. Hoy hace 15 años que te fuiste, Antonio, y te sigo echando de menos cada día. Escribía sobre sus hijos con orgullo pero también con tristeza. Javier cada vez se parece más a ti, tan trabajador, tan responsable, pero temo que también herede tu incapacidad para expresar tus sentimientos. Y entonces, cerca del final, encontré lo que parecía ser la continuación de la carta que había comenzado a leer. Hay un secreto que he guardado durante años, Lucía. Algo que ni siquiera mis hijos conocen. En el desván, detrás del armario viejo, hay una caja fuerte. La combinación es la fecha de nacimiento de Antonio, al revés. Dentro encontrarás documentos importantes, pero también algo que quiero que sea tuyo. Es mi forma de agradecerte todo lo que has hecho por mí, de asegurarme que estarás protegida cuando yo no esté. No te sientas culpable por aceptarlo. Te lo has ganado con creces. Solo te pido que uses parte de ello para cumplir el sueño que tantas veces me contaste, ese que fuiste posponiendo por quedarte a mi lado. Con todo mi amor y gratitud, Carmen, las lágrimas corrían por mis mejillas mientras terminaba de leer. Carmen, mi querida Carmen, seguía cuidando de mí incluso después de su partida. Pero, ¿qué había en esa caja fuerte? ¿Y cómo podría acceder a ella sin que Pilar, Marisol o incluso Javier lo supieran? Guardé el diario y la carta en un lugar seguro y me metí en la cama, fingiendo dormir cuando Javier entró en la habitación. Mi mente era un torbellino de preguntas, de posibilidades. Mañana, de alguna manera, tendría que encontrar el momento para subir al desván y descubrir qué secreto había guardado Carmen con tanto celo. El desván de la casa siempre había sido un lugar misterioso, lleno de recuerdos empolvados y objetos olvidados. Carmen rara vez hablaba de él y, durante su enfermedad, nunca había surgido la necesidad de subir. Ahora, con el diario oculto bajo mi blusa y el corazón latiendo con fuerza, buscaba la oportunidad perfecta para explorar ese espacio sin levantar sospechas. La ocasión llegó más pronto de lo esperado. A la mañana siguiente, Pilar anunció durante el desayuno que tenía que ir al notario para informarse sobre el testamento de Carmen. Marisol decidió acompañarla, esperando que la visita acelerara el proceso de reparto de bienes. Javier, como de costumbre, estaba absorto en su ordenador, trabajando remotamente en algún proyecto que requería su atención inmediata. Voy a aprovechar para hacer la compra, dije casualmente mientras recogía los platos.
¿Necesitas algo especial para comer, Javier? Negó con la cabeza sin apartar la mirada de la pantalla. Cualquier cosa está bien. No tengo mucho apetito estos días. Esperé a que el sonido de la puerta principal confirmara la salida de Pilar y Marisol. Luego, en lugar de coger las llaves del coche, me dirigí silenciosamente hacia las escaleras que conducían al desván. El tercer escalón crujía, siempre lo había hecho, y contuve la respiración esperando que Javier no lo hubiera escuchado desde su improvisada oficina en el salón. El desván olía a humedad y a años de olvido. La luz que entraba por una pequeña ventana era suficiente para distinguir formas, pero no detalles. Encendí la linterna de mi móvil y comencé a buscar el armario que Carmen había mencionado. No fue difícil encontrarlo, era una pieza antigua, probablemente heredada de sus padres, con tallas ornamentadas que en otra época habrían sido hermosas. Mover el armario fue otra historia. Era pesado y, a pesar de mis esfuerzos, apenas logré desplazarlo unos centímetros. Fue entonces cuando noté que una de las tablas del suelo parecía suelta. Me arrodillé y, efectivamente, pude levantarla con facilidad. Debajo, envuelta en un paño viejo, encontré una pequeña caja metálica. No era una caja fuerte como había imaginado, sino algo más modesto pero igualmente seguro. Con dedos temblorosos, intenté la combinación, 40-70-91. La fecha de nacimiento de Antonio al revés, 19 de julio de 1940. La caja se abrió con un clic que sonó como un trueno en el silencio del desván. Dentro había varios sobres, algunos documentos legales y una pequeña caja de terciopelo. Tomé uno de los sobres, dirigido a mis hijos. La tentación de abrirlo era grande, pero sentía que no era correcto. Lo dejé a un lado y seguí explorando. Otro sobre llevaba mi nombre. Este sí lo abrí. Mi querida Lucía, si has encontrado esta caja, significa que has leído mi diario y has seguido mis instrucciones. Siempre supe que podía confiar en ti. Lo que voy a contarte ahora puede parecer sorprendente, incluso increíble, pero es la verdad que he guardado durante años. Antonio y yo teníamos un pequeño secreto. Además de la casa en Valencia, éramos propietarios de un apartamento en Alicante. Nadie lo sabe, ni siquiera nuestros hijos. Era nuestro refugio, el lugar donde planeábamos pasar nuestra vejez, mirando al mar que tanto amábamos. Después de la muerte de Antonio, nunca tuve el valor de venderlo. Pagué los impuestos religiosamente cada año, mintiendo a mis hijos sobre algunos gastos para que no sospecharan. A veces, en los años antes de mi enfermedad, iba allí sola, para sentir la presencia de Antonio, para recordar los planes que nunca pudimos cumplir. Ahora quiero que ese apartamento sea tuyo, Lucía. Sí, he cambiado mi testamento sin que mis hijos lo sepan. He dejado la casa de Valencia para ellos, como esperan, pero el apartamento en Alicante está a tu nombre. Los papeles están en regla, todo legal. Mi abogado, Eduardo Mendoza, está al tanto y te ayudará con cualquier trámite necesario. Su tarjeta está entre los documentos. No te sientas culpable por aceptar este regalo. Te lo mereces. Has sacrificado años de tu vida cuidándome, has sido más hija para mí que mis propios hijos. Además, sé que Javier y tú habéis tenido dificultades en vuestro matrimonio, en gran parte debido a mi enfermedad. Este apartamento puede ser tu seguridad, tu independencia si algún día la necesitas. Hay una cosa más. En la caja de terciopelo encontrarás la joya más preciada de mi madre. Siempre quise que la tuviera una hija, pero ni Pilar ni Marisol mostraron interés en estas rantiguayas, como las llamaban. Tú, en cambio, siempre apreciaste las historias detrás de los objetos. Llévala con orgullo, sabiendo que representa el amor de 3 generaciones de mujeres fuertes. Te quiero, mi niña. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Con todo mi cariño, Carmen. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras leía. Carmen, mi querida Carmen, me había dejado mucho más que un apartamento o una joya. Me había dejado una prueba tangible de su amor, de su confianza en mí. Pero también me había dejado en una situación complicada. ¿Cómo reaccionarían sus hijos cuando supieran que una parte de la herencia, una parte que desconocían, no era para ellos sino para mí?
Abrí la caja de terciopelo con cuidado. Dentro había un colgante de oro con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. Era hermoso, pero lo que me emocionó fue imaginar a Carmen llevándolo, y antes que ella, a su madre. 3 generaciones de mujeres unidas por una joya que ahora me correspondía a mí. Guardé todo en la caja, excepto la carta dirigida a mí y la tarjeta del abogado, que metí en el bolsillo de mis vaqueros. Coloqué la caja donde la había encontrado, volví a poner la tabla en su lugar y, con un último esfuerzo, empujé el armario a su posición original. Bajé las escaleras con cuidado, escuchando atentamente cualquier sonido que indicara que Javier había notado mi ausencia. Todo parecía en orden cuando entré en la cocina. Saqué las llaves del coche y me dispuse a salir, manteniendo la apariencia de normalidad. ¿Vas a tardar mucho?, preguntó Javier desde el salón. No, solo lo habitual, respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz a pesar del torbellino de emociones que sentía. Durante el trayecto al supermercado, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Debía contarle a Javier sobre el apartamento? ¿Sería mejor esperar, hablar primero con el abogado? ¿Y qué pasaría si Pilar y Marisol descubrían que su madre me había dejado algo significativo? Conociendo su actitud desde la muerte de Carmen, era fácil imaginar su reacción. En medio de estas reflexiones, casi como una señal, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Sí, contesté con cautela. ¿Señora Lucía Martínez?, preguntó una voz masculina. Sí, soy yo. Soy Eduardo Mendoza, el abogado de doña Carmen Fernández. Me gustaría concertar una cita con usted lo antes posible. Hay asuntos importantes que debemos tratar. Mi corazón dio un vuelco. Las cosas se estaban moviendo más rápido de lo que esperaba. Sí, por supuesto, respondí. ¿Puede ser hoy mismo? Acordamos vernos esa tarde en su despacho en el centro de Valencia. Después de hacer la compra de forma automática, regresé a casa con una sensación de irrealidad. Todo parecía igual. Javier seguía trabajando, la casa mantenía ese aire de luto silencioso, pero yo había cambiado. Guardaba un secreto que potencialmente alteraría la dinámica familiar para siempre. A la hora acordada, alegando una visita a mi amiga Laura, salí hacia el despacho del abogado. El edificio era antiguo pero bien conservado, con ese aire de dignidad que transmiten las profesiones tradicionales. Eduardo Mendoza resultó ser un hombre de unos 60 años, con canas incipientes y un rostro amable que inspiraba confianza. Doña Carmen habló mucho de usted, me dijo después de las presentaciones. La tenía en gran estima. El sentimiento era mutuo, respondí con sinceridad. Bien, vayamos al grano, dijo mientras sacaba unos documentos de una carpeta. Como probablemente ya sabe, doña Carmen modificó su testamento hace aproximadamente 2 años. La casa de Valencia y la mayor parte de sus bienes van a sus hijos, como es natural. Pero el apartamento en Alicante, junto con una suma de dinero en una cuenta que pocos conocían, son para usted. Me mostró los documentos que lo probaban. Todo estaba en regla, perfectamente legal. Carmen había sido muy meticulosa, asegurándose de que su voluntad se cumpliera sin posibilidad de impugnación. ¿Y sus hijos?, pregunté. ¿Saben algo de esto? Eduardo negó con la cabeza. No todavía. Tengo una reunión programada con ellos mañana para leer el testamento oficialmente. Pero quise hablar con usted primero, para que estuviera preparada. ¿Preparada? Como si alguna vez pudiera estar preparada para la tormenta que se avecinaba. ¿Cree que intentarán impugnar el testamento?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Podrían intentarlo, pero no tendrían base legal para hacerlo. Doña Carmen estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando hizo estos cambios, y yo mismo puedo testificar que no hubo coacción alguna. Hizo una pausa. Sin embargo, debemos estar preparados para cierta resistencia emocional. Resistencia emocional. Un eufemismo elegante para describir la furia que Pilar y Marisol, e incluso Javier, sentirían cuando supieran que su madre me había dejado algo tan valioso como un apartamento en primera línea de playa en Alicante. Salí del despacho con copias de los documentos relevantes y la promesa de Eduardo de que me mantendría informada después de la reunión con los hijos de Carmen.
El peso del secreto se había vuelto más tangible, más real. Ya no era solo una carta encontrada en un desván, sino un hecho legal que pronto sería conocido por todos. Esa noche, mientras cenaba con Javier en un silencio que se había vuelto habitual entre nosotros, me preguntaba cómo reaccionaría. ¿Se pondría del lado de sus hermanas, como había hecho tantas veces? ¿O entendería por qué su madre había tomado esa decisión? El futuro, que hasta hace unas horas parecía incierto pero manejable, ahora se presentaba como un campo minado que tendría que atravesar con extremo cuidado. Esa noche apenas pude dormir. Las sábanas parecían pesar 1 tonelada y mi mente no dejaba de dar vueltas, imaginando distintos escenarios para el día siguiente. A mi lado, Javier dormía profundamente, ajeno al secreto que guardaba y a la tormenta que se avecinaba. Por momentos sentía la tentación de despertarlo, de contarle todo, pero algo me detenía. Quizás el miedo a su reacción, o tal vez la necesidad de proteger el último regalo de Carmen hasta estar segura de cómo proceder. Amaneció con esa luz dorada tan característica del Mediterráneo. Me levanté antes que nadie y preparé café, anticipando que necesitaría toda la energía posible para afrontar lo que venía. Pilar y Marisol habían anunciado que irían al notario a las 10. Pronto sabrían la verdad. «Te noto nerviosa», comentó Javier mientras desayunábamos. «¿Estás bien?» «Sí, solo cansada», mentí. «No he dormido bien». Me miró con una mezcla de preocupación y algo más que no supe identificar. «Todo esto acabará pronto. Mis hermanas se irán en unos días y podremos volver a cierta normalidad». Normalidad. La palabra sonaba extraña, casi irónica. ¿Qué era normal ahora? ¿Acaso podríamos volver a como éramos antes, cuando Carmen llenaba la casa con su presencia? ¿O se refería a la normalidad de nuestro matrimonio, esa relación que se había ido diluyendo mientras yo me dedicaba a cuidar a su madre? El sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de Eduardo: «La reunión ha terminado. Deberías prepararte». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ya lo sabían. Pilar y Marisol ya sabían que su madre me había dejado el apartamento en Alicante. La puerta principal se abrió de golpe poco después, como confirmando mis temores. «Tú», gritó Pilar nada más verme. Su rostro estaba rojo de ira, sus ojos inyectados en sangre. «Eres una manipuladora. ¿Cómo te atreves a aprovecharte así de una anciana enferma?» Javier se levantó de inmediato, confundido. «¿De qué hablas? ¿Qué ha pasado?» «¿No lo sabes?», intervino Marisol, con una voz más controlada pero igual de venenosa. «Tu querida esposa ha estado manipulando a mamá para quedarse con el apartamento de Alicante. Un apartamento que ni siquiera sabíamos que existía». «¿Apartamento? ¿Qué apartamento?», preguntó Javier, mirándome con perplejidad. «Vuestra madre tenía un apartamento en Alicante», confirmé, intentando mantener la calma. «Era un secreto que guardaba desde la muerte de vuestro padre. Y sí, me lo ha dejado a mí en su testamento». «¿Lo ves?», explotó Pilar. «Ni siquiera lo niega. Ha estado planeando esto durante años, aprovechándose de que nosotros no podíamos estar aquí. Probablemente le llenó la cabeza de mentiras sobre nosotros». «No le he llenado la cabeza de nada», respondí, notando cómo mi propia ira comenzaba a crecer. «Al contrario que vosotros, yo estuve a su lado cada día durante 7 años. La escuché, la cuidé, me convertí en su familia cuando sus propios hijos apenas llamaban por teléfono». «Eso no es justo», intervino Javier, y por un momento pensé que me defendería. Pero añadió: «Teníamos nuestras vidas, nuestros trabajos. No todos podíamos dejarlo todo como tú». Sus palabras me dolieron más que las acusaciones de sus hermanas. «¿Dejarlo todo? ¿Eso crees que hice?» «No, Javier. No dejé mi vida. Construí una nueva, una que incluía a tu madre porque la quería, porque se convirtió en parte de mí. Algo que tú nunca entendiste». «No intentes darle la vuelta», insistió Pilar. «El caso es que has conseguido quedarte con un apartamento que debería ser para nosotros. Y quién sabe qué más has conseguido que aún no sabemos». «Eduardo os habrá mostrado el testamento», dije.
Está todo legal. Vuestra madre estaba en pleno uso de sus facultades cuando tomó esa decisión. Vamos a impugnarlo, anunció Marisol. Hablaremos con otro abogado. Esto no puede ser legal. Adelante, respondí, con una seguridad que no sabía que tenía. Eduardo ya me advirtió que podríais intentarlo, pero no tenéis base legal. Carmen quiso agradecerme los años que pasé cuidándola. Fue su decisión, no la mía. ¿Y esperas que nos lo creamos?, se burló Pilar. ¿Que no tuviste nada que ver en esa decisión? Por favor. La situación estaba escalando rápidamente. Javier permanecía en silencio, visiblemente incómodo, atrapado entre su lealtad hacia sus hermanas y lo que fuera que sintiera por mí en ese momento. Hay algo más que deberíais saber, dije, decidiendo que era el momento de mostrar todas las cartas. Carmen me dejó esto. Saqué el diario y la carta que había encontrado en el desván. Las manos me temblaban ligeramente mientras se los entregaba a Javier. Léelo, dije suavemente. Es la voz de tu madre, no la mía. Javier tomó los documentos con cautela, como si temiera que pudieran quemarle. Comenzó a leer en silencio, mientras Pilar y Marisol lo observaban con impaciencia. ¿Qué dice?, preguntó finalmente Marisol, incapaz de contenerse. Javier levantó la mirada, y pude ver que sus ojos estaban húmedos. Dice que Lucía fue más hija para ella que nosotros en los últimos años. Que el apartamento es su forma de agradecerle y de asegurarse de que estará protegida si algún día lo necesita. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Las palabras de Carmen, leídas por su propio hijo, parecían haber golpeado algo en todos nosotros. Esto no cambia nada, dijo Pilar finalmente, pero su voz había perdido algo de fuerza. Sigue siendo injusto. ¿Injusto?, respondí, sintiendo como años de resentimiento contenido emergían de golpe. ¿Sabes lo que es injusto, Pilar? Que mientras yo bañaba a tu madre, mientras le daba sus medicinas, mientras la consolaba cuando lloraba por las noches extrañando a tu padre, tú y Marisol apenas podíais sacar tiempo para una videollamada en Navidad. Eso sí que es injusto. No te atrevas a juzgarnos, intervino Marisol. No sabes nada de nuestras vidas, de nuestras circunstancias. Y vosotras no sabéis nada de la mía, respondí. No sabéis lo que es ver cómo la persona que amas se va apagando día a día, mientras tu marido se aleja cada vez más porque no puede soportar ver a su madre así. No sabéis lo que es quedarse despierta hasta las 3 de la madrugada porque ella tiene dolor y no hay pastilla que se lo quite. No sabéis nada. Mis palabras parecieron resonar en el silencio que siguió. Incluso Pilar, siempre tan segura de sí misma, parecía no saber qué responder. Javier se acercó a mí lentamente. ¿Por qué no me hablaste del apartamento cuando lo descubriste?, preguntó en voz baja. Porque no sabía cómo reaccionarías, confesé. Porque hace tiempo que no sé de qué lado estás, Javier. ¿Del de tus hermanas, del tuyo propio o del mío? Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente me veía. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Claro que necesitas tiempo, intervino Pilar con sarcasmo. Tu mujer se ha aprovechado de nuestra madre y tú necesitas pensar. Basta ya, Pilar, explotó Javier repentinamente. Mamá tomó esta decisión por algo. Y si somos honestos, sabemos por qué. Nosotros apenas estábamos aquí. Lucía sí. Sus palabras, su defensa inesperada, me dejaron sin aliento. No recordaba la última vez que Javier había tomado partido por mí en una discusión con sus hermanas. Esto no ha terminado, advirtió Marisol, recogiendo su bolso. Hablaremos con un abogado. Haced lo que queráis, respondió Javier, sorprendiéndonos a todos. Pero si mamá quiso dejarle ese apartamento a Lucía, debe ser por algo. Y creo que deberíamos respetarlo. Pilar y Marisol salieron de la casa dando un portazo, dejándonos a Javier y a mí en un silencio cargado de emociones no expresadas. Gracias, dije finalmente. No me agradezcas, respondió. Debí haberte apoyado hace mucho tiempo. Lo siento.
Sus palabras abrieron una pequeña grieta en el muro que se había construido entre nosotros. No era una reconciliación, ni siquiera una promesa de que las cosas mejorarían, pero era un comienzo. Esa noche, después de la tormenta, me senté en el patio bajo el limonero de Carmen. El aroma de los azahares llenaba el aire, recordándome las tardes que pasamos allí, compartiendo historias y silencios. Saqué el colgante que me había dejado y lo sostuve bajo la luz de la luna. Era hermoso, pero su verdadero valor estaba en lo que representaba, el amor de una mujer que me había acogido como a una hija. Mañana tendría que enfrentar a Pilar y Marisol de nuevo. Tendría que decidir qué hacer con el apartamento, cómo manejar este regalo inesperado que había cambiado todo. Pero por ahora, en la quietud de la noche valenciana, me permití sentir gratitud por Carmen y por la verdad que finalmente había salido a la luz. Los días siguientes fueron un extraño paréntesis. Pilar y Marisol apenas aparecían por la casa, presumiblemente ocupadas consultando a abogados que les dieran la respuesta que querían escuchar. Javier y yo existíamos en una tregua incómoda, hablando lo justo, como dos extraños obligados a compartir espacio. Por las noches, mientras él dormía, yo revisaba una y otra vez el diario de Carmen, buscando entre sus palabras la fuerza para lo que vendría. El viernes por la tarde, Eduardo me llamó. Las hermanas de su marido han contactado a un abogado, me informó sin sorpresa en su voz. Intentarán argumentar que hubo manipulación por su parte. Es un argumento débil, pero debemos prepararnos. ¿Qué recomienda?, pregunté, notando cómo mi estómago se contraía. Que venga a mi despacho mañana. Traiga cualquier documento, carta o nota que doña Carmen le haya dejado. También sería útil si tiene mensajes de texto o correos donde las hermanas reconozcan que apenas visitaban a su madre. Construiremos la defensa más sólida posible. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla de mi teléfono. La situación había escalado hasta un punto que nunca hubiera imaginado. Ya no era solo una discusión familiar, se había convertido en una batalla legal. ¿Quién era?, preguntó Javier, que había entrado en la cocina sin que lo notara. Eduardo, el abogado de tu madre, respondí sinceramente. Tus hermanas han contratado a un abogado para impugnar el testamento. Javier suspiró profundamente, frotándose la frente con cansancio. Lo siento, Lucía. Esto se está yendo de las manos. No es culpa tuya, dije, y era verdad. Javier estaba atrapado en medio, tan víctima de la situación como yo. Debería hablar con ellas, dijo, más para sí mismo que para mí. Hacerlas entrar en razón. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad?, pregunté, sin poder ocultar mi escepticismo. No lo sé. Pero tengo que intentarlo. Esa misma noche, Javier concertó una cena con sus hermanas en el Sele, un restaurante en el barrio del Carmen que solían frecuentar cuando eran jóvenes. Me ofreció acompañarlos, pero sentí que mi presencia solo empeoraría las cosas. Ve tú, le dije. Quizás te escuchen mejor si estáis solos. La espera fue interminable. Me dediqué a ordenar viejas fotografías de Carmen, sonriendo ante imágenes que nunca había visto. Carmen joven, radiante en su vestido de novia. Carmen sosteniendo a un bebé que debía ser Javier. Carmen en la playa, probablemente en Alicante, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Era como conocerla de nuevo, descubrir facetas de ella que nunca compartió conmigo. Cuando Javier regresó, pasaba de la medianoche. Su expresión era una mezcla de frustración y resignación que me dijo todo lo que necesitaba saber antes incluso de que hablara. No ha ido bien, ¿verdad?, pregunté mientras le servía una copa de vino. Están cegadas, respondió, dejándose caer en el sofá. Pilar especialmente. Está convencida de que has manipulado a mamá durante años. Dice que debimos haberte echado de casa en cuanto empezaste a tener tanta influencia sobre ella. ¿Y Marisol? Ella vacila un poco más. Creo que en el fondo entiende por qué mamá hizo esto. Pero Pilar tiene una forma de manipularla, siempre la ha tenido. Tomó un largo trago de vino antes de continuar. Les mostré la carta, les leí partes del diario. Les recordé todas las veces que les pedí que vinieran, que ayudaran. ¿Y sabes qué me dijo Pilar?
Que eso no justifica que tú te quedes con un apartamento que vale más de 200.000 euros. No se trata del valor, dije en voz baja. Lo sé, respondió Javier, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente lo entendía. Se trata de lo que mamá quería. De lo que ella decidió. Nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Finalmente, Javier habló de nuevo. He tomado una decisión, Lucía. No voy a unirme a la demanda de mis hermanas. Voy a apoyarte en esto. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Estás seguro? Son tus hermanas. Y tú eres mi esposa, respondió con una firmeza que hacía tiempo que no veía en él. Además, es lo que mamá hubiera querido. El lunes siguiente llegó el momento que había estado temiendo. Eduardo convocó una reunión en su despacho, Pilar y Marisol con su abogado, un hombre llamado Rafael Soto que parecía salido de un anuncio de seguros, con su traje impecable y su sonrisa ensayada, Javier y yo, y el propio Eduardo. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Estamos aquí para intentar resolver esto de forma amistosa, comenzó Eduardo. Creo que todos queremos evitar un proceso judicial largo y doloroso. Lo que queremos es justicia, intervino Pilar de inmediato. Nuestra madre no estaba en sus cabales cuando modificó ese testamento. Tengo informes médicos que demuestran lo contrario, respondió Eduardo con calma. Doña Carmen gozaba de plena lucidez mental hasta el final. Eso no prueba que no haya habido manipulación, intervino Rafael Soto. Tenemos testimonios de vecinos que vieron cómo la señora, me señaló con un gesto despectivo, aislaba a doña Carmen de sus amistades. Eso es absurdo, respondí, incapaz de contenerme. Yo animaba a Carmen a ver a sus amigas. Eran ellas las que dejaron de venir porque les resultaba incómodo verla en ese estado. Por favor, intervino Eduardo, mantengamos la calma. Señor Soto, entiendo su posición, pero debo advertirle que tenemos abundante evidencia que demuestra el abandono que sufrió doña Carmen por parte de sus hijas. Eso es una calumnia, exclamó Marisol. No, es un hecho, respondió Eduardo. Tenemos los registros telefónicos que muestran que en el último año, usted, señora Marisol, llamó a su madre exactamente 9 veces. Y usted, señora Pilar, solo 4. Ninguna de las dos visitó a doña Carmen en los 6 meses previos a su fallecimiento. Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Pilar y Marisol se removieron en sus asientos, visiblemente molestas. Las circunstancias personales, comenzó Rafael, pero Eduardo lo interrumpió. También tenemos decenas de mensajes de texto en los que ambas se excusan para no visitar a su madre en fechas señaladas como su cumpleaños o Navidad. Eduardo abrió una carpeta y comenzó a leer. Lo siento mamá, este año tampoco podré ir en Nochebuena, tengo demasiado trabajo. Perdona, pero los niños tienen actividades el fin de semana, será para la próxima. Cada mensaje que leía parecía una puñalada para Pilar y Marisol. Sus rostros pasaron de la indignación a la vergüenza, y finalmente a una rabia contenida. Esto es una emboscada, declaró Pilar, poniéndose de pie. Vámonos, Marisol. Siéntese, por favor, dijo Eduardo con firmeza. Aún no hemos terminado. Si quieren impugnar el testamento, adelante, pero deben saber que todos estos mensajes, junto con los testimonios del personal médico que atendía a doña Carmen, formarán parte del expediente judicial. ¿Están dispuestas a exponer públicamente el abandono en que tuvieron a su madre durante sus últimos años? La pregunta flotó en el aire como una amenaza velada. Pilar y Marisol intercambiaron miradas. Por primera vez, parecían inseguras. Mi cliente está dispuesta a una negociación razonable, intervino Rafael, cambiando notablemente de tono. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Eduardo, aunque su mirada se dirigió a mí. Respiré hondo antes de hablar. Lo único que quiero es respetar la voluntad de Carmen. Ella quería que yo tuviera ese apartamento, no por su valor económico, sino por lo que representa. ¿Y qué representa exactamente?, preguntó Marisol con genuina curiosidad. Seguridad, respondí sinceramente. Un lugar propio. Algo que nadie pueda quitarme.
Mis palabras parecieron tocar algo en Marisol. Su expresión se suavizó ligeramente. ¿Y si compartiéramos la propiedad?, sugirió. Tú podrías quedarte con el usufructo vitalicio y nosotras con la nuda propiedad. Eso no es lo que vuestra madre quería, intervino Javier antes de que yo pudiera responder. Ella quiso dejarle el apartamento a Lucía, sin condiciones. Y si vamos a respetar su memoria, deberíamos respetar también su última voluntad. Es fácil para ti decirlo, espetó Pilar. No es como si tú hubieras estado mucho más presente que nosotras. Tienes razón, admitió Javier, sorprendiéndonos a todos. Yo tampoco estuve ahí como debería. Dejé que Lucía cargara con todo el peso. Y si soy honesto, a veces me alejé porque no soportaba ver a mamá así, ver cómo se apagaba día a día. Fue cobarde por mi parte. Pero al menos reconozco mi error, Pilar. ¿Puedes tú hacer lo mismo? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, pesada y demandante. Pilar miró a su hermana, luego a su abogado, como buscando una salida. Quizás, dijo Rafael, rompiendo el silencio, podríamos considerar una compensación económica. Si la señora Lucía está dispuesta a renunciar al apartamento a cambio de una suma que refleje su dedicación a doña Carmen durante estos años. No, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No se trata de dinero. Se trata de honrar lo que Carmen quería. Ella me dejó ese apartamento por una razón, y voy a respetarla. Entonces no hay nada más que hablar, declaró Pilar, levantándose de nuevo. Nos veremos en los tribunales. Se dirigió hacia la puerta, esperando que Marisol la siguiera. Pero para sorpresa de todos, su hermana permaneció sentada. Pilar, espera, dijo Marisol con voz temblorosa. Quizás deberíamos reconsiderar esto. ¿Qué? Pilar se giró, incrédula. Eduardo tiene razón. Si vamos a juicio, todo saldrá a la luz. Todos sabrán que apenas visitábamos a mamá, que la dejamos al cuidado de Lucía mientras seguíamos con nuestras vidas. Marisol me miró directamente. No digo que me guste esta situación, pero tal vez mamá tenía razón. Tal vez te lo ganaste. Sus palabras cayeron como una bomba en la habitación. Pilar la miraba como si la hubiera traicionado. Rafael parecía incómodo, reordenando papeles innecesariamente. Eduardo mantenía una expresión neutral, pero pude ver un brillo de triunfo en sus ojos. Creo, dijo Eduardo tras un momento, que esto nos da una base para llegar a un acuerdo. Propongo que respetemos la voluntad de doña Carmen en lo referente al apartamento, y que busquemos un reparto equitativo del resto de bienes que quizás no quedaron tan claramente especificados en el testamento. La reunión terminó poco después, sin un acuerdo formal pero con la sensación de que algo había cambiado. Pilar se marchó furiosa, sin despedirse. Marisol se quedó atrás, acercándose a mí cuando los demás empezaban a salir. Lucía, dijo en voz baja, quiero que sepas que no es fácil para mí aceptar esto. Pero recordé algo que mamá me dijo la última vez que la visité. Me preguntó si había visto alguna vez cómo la cuidabas. Le dije que no, y ella me respondió, deberías verlo, Marisol. Entonces entenderías por qué la quiero como a una hija. Sus palabras me dejaron sin aliento. Marisol apretó brevemente mi mano antes de salir, dejándome con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Javier me esperaba fuera. ¿Estás bien?, preguntó, ofreciéndome su brazo. Creo que sí, respondí, tomándolo. ¿Y tú? Sobreviviré, dijo con una pequeña sonrisa. Siempre lo hacemos, ¿verdad? Caminamos juntos hacia el coche, en un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía incómodo. La batalla no había terminado, pero habíamos ganado una pequeña victoria. Y quizás, solo quizás, habíamos comenzado a reconstruir algo que creía perdido para siempre. 3 meses pueden cambiar muchas cosas. El verano llegó a Valencia con su calor implacable, convirtiendo las calles en hornos y las noches en una búsqueda desesperada de la más mínima brisa. La casa de Carmen, ahora oficialmente propiedad de Javier y sus hermanas, estaba en proceso de venta. Yo había recogido mis cosas poco a poco, separando lo mío de lo que había pertenecido a esa familia durante generaciones.
El conflicto legal nunca llegó a los tribunales. Después de aquella reunión en el despacho de Eduardo, Pilar mantuvo su postura combativa durante unas semanas más, pero finalmente cedió cuando su propio abogado le aconsejó que las posibilidades de ganar eran mínimas. A regañadientes, firmó los documentos que reconocían mi derecho sobre el apartamento de Alicante. Marisol lo hizo con más resignación que rabia, incluso añadiendo un «suerte» apenas audible cuando me devolvió los papeles firmados. Las cosas con Javier tomaron un camino que ninguno de los dos habíamos anticipado. Una noche, sentados en el patio bajo el limonero que tanto amaba su madre, tuvimos la conversación que llevábamos años postergando. «Creo que ambos sabemos que esto no funciona desde hace tiempo», dijo, con una calma que me sorprendió. No había reproche en su voz, solo una triste constatación. «Lo sé», respondí. «¿Desde cuándo, Javier?» «Desde que empecé a cuidar a tu madre». «¿O fue antes?» Reflexionó un momento, mirando hacia el cielo estrellado. «No lo sé. Quizás empezó cuando me di cuenta de que no podía estar presente como tú lo estabas. Quizás fue culpa, o envidia, o ambas cosas. Solo sé que cada vez que venía a casa, sentía que ya no encajaba en tu vida, ni tú en la mía». Sus palabras dolían, pero también traían el alivio de la verdad finalmente dicha. Yo también lo sentí. Pero seguí adelante porque quería a tu madre, porque sentía que le debía ese cuidado. Y porque, de alguna manera, esperaba que algún día volviéramos a encontrarnos. «¿Y ahora que ella no está, crees que es posible?», preguntó, y pude ver en sus ojos que ya conocía la respuesta. «No lo sé, Javier. Han pasado demasiadas cosas. Hemos cambiado demasiado. Acordamos darnos tiempo, espacio para pensar». Él se mudó temporalmente al piso de un amigo en Ruzafa, mientras yo me quedé en la casa hasta que se completara la venta. Nos despedimos como dos personas que han compartido una vida y ahora se dirigen por caminos diferentes, con tristeza pero también con un extraño sentimiento de liberación. El apartamento en Alicante se convirtió en mi refugio. La primera vez que crucé su puerta, sentí un escalofrío. Era como si Carmen estuviera allí, en cada rincón, en cada objeto cuidadosamente elegido. El lugar era pequeño pero luminoso, con vistas al Mediterráneo que quitaban el aliento. Las paredes estaban decoradas con acuarelas de paisajes marinos, probablemente pintadas por Antonio, que según me había contado Carmen, tenía talento para el arte. En el dormitorio principal encontré más evidencias de la vida que habían compartido, fotografías de ambos jóvenes, libros con anotaciones en los márgenes escritos con dos caligrafías diferentes, una conversación silenciosa a través del tiempo. En una caja en el armario descubrí cartas de amor que Antonio le había escrito a Carmen durante un viaje a Alemania en los años 70. Las leí con una mezcla de pudor y fascinación, conociendo a través de ellas a un hombre que nunca había tenido la oportunidad de conocer en vida. Poco a poco, comencé a hacer mío ese espacio. Pinté algunas paredes, reorganicé muebles, pero mantuve intactos los detalles que hablaban de Carmen y Antonio. No quería borrar su presencia, al contrario, quería honrarla en cada decisión que tomaba. Una mañana de julio, mientras desayunaba en la pequeña terraza, recibí una llamada inesperada de Marisol. «Hola, Lucía», dijo, y su voz sonaba diferente, menos tensa que las últimas veces que habíamos hablado. «Estoy en Alicante por trabajo y me preguntaba si podría pasar a ver el apartamento». La petición me sorprendió, pero accedí sin dudar. Unas horas más tarde, Marisol estaba en mi puerta, con un aspecto menos severo que de costumbre, vestida con un sencillo vestido de verano que la hacía parecer más joven, más vulnerable. «Pasa», dije, apartándome para dejarla entrar. «¿Quieres un café, un refresco?» «Un café estaría bien, gracias». La llevé a la terraza mientras preparaba las bebidas. Cuando regresé, la encontré mirando fijamente hacia el mar, con una expresión que no supe interpretar. «Es hermoso», dijo al sentir mi presencia. «Entiendo por qué papá y mamá lo querían tanto». «Sí, lo es», respondí, dejando las tazas sobre la mesita. «Cada mañana me despierto agradecida por poder estar aquí». Nos quedamos en un silencio incómodo durante unos minutos, bebiendo café y evitando mirarnos directamente. Finalmente, Marisol habló. «He venido a disculparme, Lucía.
Por cómo te tratamos después de la muerte de mamá. Por cómo yo te traté. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No tienes que. Sí, tengo que hacerlo, me interrumpió. Estaba enfadada, dolida, y te convertí en el blanco de todas esas emociones. Pero he estado pensando mucho estos meses. He leído las cartas que mamá guardaba, he visto las fotos. Y me he dado cuenta de algo, tú la hiciste feliz cuando nosotros no pudimos o no quisimos. Ella os quería, dije, sintiendo la necesidad de defenderla. Siempre hablaba de vosotros con orgullo. Lo sé. Y eso lo hace aún más difícil. Porque nosotros no estuvimos ahí para ella. Marisol tomó un sorbo de su café antes de continuar. Pilar sigue enfadada, probablemente lo estará por mucho tiempo. Pero yo no quiero cargar con ese rencor. Quiero hacer las paces, si tú también quieres. No era una reconciliación completa, ni una promesa de amistad, pero era un comienzo. Pasamos la tarde hablando de Carmen, compartiendo anécdotas, riendo a veces, llorando otras. Por primera vez, sentí que Marisol me veía como una persona, no como la intrusa que se había llevado algo que le pertenecía. Cuando se marchó, me dio un abrazo breve pero sincero. Cuida este lugar, dijo. Era especial para ellos. Lo haré, prometí. La vida fue tomando un nuevo ritmo. Retomé mi trabajo como traductora, pero ahora con renovada energía. Las traducciones literarias que había dejado de lado durante los años de cuidados a Carmen volvieron a mi mesa. Descubrí que el sonido del mar era el compañero perfecto para sumergirme en mundos de palabras. Javier y yo finalmente acordamos separarnos. No fue una decisión tomada con rabia o resentimiento, sino con la serenidad que da saber que algunas historias ampliamente llegan a su fin. Firmamos los papeles del divorcio en septiembre, y después compartimos una comida en un pequeño restaurante cerca del puerto. Hablamos de nuestros planes, de nuestros sueños recuperados, y nos despedimos con la promesa de mantener el contacto, aunque ambos sabíamos que probablemente no sería así. El otoño llegó con lluvias que limpiaron el aire y refrescaron la tierra. Una tarde, mientras organizaba unos papeles, encontré el diario de Carmen que había guardado cuidadosamente. Lo abrí y releí algunas páginas, dejando que su voz volviera a mí a través de sus palabras. Hoy Lucía me ha llevado al jardín. Hacía tanto que no sentía el sol en la cara. Me ha leído poemas de Miguel Hernández mientras las abejas zumbaban alrededor del limonero. Ha sido un buen día. Ojalá hubiera más así. Sus palabras me inspiraron. Comencé a escribir mi propia historia, no solo la de los años cuidando a Carmen, sino todo lo que había aprendido a través de esa experiencia. Sobre el amor que trasciende los lazos de sangre, sobre la fortaleza que no sabemos que tenemos hasta que nos vemos obligados a usarla, sobre el perdón y la aceptación. Un día, recibí una carta de Eduardo. Me informaba que Pilar finalmente había desistido de cualquier acción legal y reconocía formalmente mi derecho sobre el apartamento. Era el cierre que necesitaba, la confirmación de que el último deseo de Carmen sería respetado. Esa noche, sentada en la terraza con el colgante de esmeralda que Carmen me había dejado, contemplé el mar en calma y sentí una paz que hacía mucho tiempo que no experimentaba. El camino había sido duro, lleno de dolor y pérdidas, pero también de descubrimientos y crecimiento. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Ana, una amiga de Barcelona a quien había conocido en un congreso de traducción años atrás y con quien había recuperado el contacto recientemente. ¿Has pensado en mi propuesta?, preguntó sin preámbulos. La editorial sigue interesada en tu proyecto. Sí, respondí con una sonrisa. Creo que estoy lista para dar ese paso. La propuesta era traducir y prologar una colección de poesía escrita por mujeres latinoamericanas. Un proyecto ambicioso que requeriría tiempo, dedicación y pasión, 3 cosas que ahora volví a tener en abundancia. Perfecto, dijo Ana. Les diré que cuenten contigo. ¿Cuándo podrías venir a Barcelona para firmar el contrato? La próxima semana estaría bien, respondí. Tengo algunos asuntos que cerrar aquí primero. Después de colgar, volví a la terraza. El horizonte se difuminaba en la distancia, mar y cielo fundiéndose en una línea incierta. Como la vida misma,
pensé. Nunca sabemos dónde termina una etapa y comienza otra hasta que estamos en medio de la transición. El legado de Carmen no era solo este apartamento, esta vista al mar, este colgante que brillaba bajo la luz de la luna. Su verdadero legado era haberme mostrado que incluso en las circunstancias más difíciles, en los momentos de mayor oscuridad, siempre hay belleza por descubrir, siempre hay razones para seguir adelante. Con esa certeza en el corazón, me sentía lista para escribir el siguiente capítulo de mi vida. Un capítulo que, estaba segura, Carmen observaría con aprobación desde donde quiera que estuviera. La brisa marina trajo consigo el aroma de sal y libertad, y yo lo respiré profundamente, abrazando todo lo que estaba por venir.